Estaba pensando hablar con ustedes cuando iba a arrancar, era de lo que ya se ha estado hablando los martes, los que han estado participando en la lucha contra el pecado. Y justamente quiero este domingo usar, y de aquí a 15 días, usar la otra parte para cerrar todo esto, y luego vamos a continuar con el libro de Hechos. ¿Se acuerdan que estamos estudiando Hechos? Bueno, vamos a continuar con Hechos. Solamente esto va a ser como para cerrar todo lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros. Y he estado observando en las conversaciones personales que he tenido con muchos de ustedes, cómo todo lo que el Señor ha hecho en este mes ha traído claridad sobre el pecado en el corazón, ha traído un deseo de vivir en la santificación, de aborrecer el pecado. Muchos de ustedes han estado hablando cómo proceder ante situaciones, y yo estoy agradecido a Dios por lo que Él hace. Su gracia es mayor, y Dios usa su palabra y la obra de su Espíritu definitivamente en nuestras vidas, por eso hace lo que hace. Y hemos estado, les digo, hemos estado hablando los martes sobre la lucha contra el pecado. Y hoy quiero afirmar una verdad en medio de esta realidad de que continuamente batallamos contra el pecado, que el creyente tiene la libertad del poder del pecado. Y eso es la premisa, eso quiero tratar esta mañana con ustedes. Quiero tratar cómo el creyente, por qué el creyente tiene libertad del poder del pecado. Y quiero llevarte a través de un libro y una sección. Vamos a leer toda la sección, como te digo, van a ser 2 domingos y hoy vamos a ver la primera parte. Romanos capítulo 6. Y voy a leer desde el versículo 1 al versículo 14. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermoso pasaje para poder estudiar en cuanto a la libertad que Dios nos da frente a la lucha del pecado. Y el tema que vamos a ver esta mañana es libres del poder del pecado. Ese es el tema, libres del poder del pecado. Y solamente vamos a observar hoy del versículo 1 hasta el versículo 8. Eso va a ser donde nos vamos a centrar, y los otros versículos los vamos a tratar, si Dios lo permite, más adelante. Bueno, es necesario un poquito poner dónde estamos parados cuando leemos el libro de Romanos. Y ustedes saben que esta carta ha sido una carta muy hermosa en medio de todas las epístolas del apóstol Pablo. Por ejemplo, Martín Lutero dijo de esta carta: yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por esa sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Noche tras día medité en ello hasta que capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual
por medio de la gracia y la pura misericordia, Él nos justifica por fe. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por la puerta abierta del paraíso. Usted sabe que Martín Lutero fue la cara visible de la Reforma. Y Martín Lutero, cuando era monje, él se golpeaba, trataba a su cuerpo de poder, en un sentido, privarse, golpearse, matar sus deseos, pero no podía y sufría porque observaba que el pecado estaba reinando y quería hacer una u otra cosa hasta que en medio de su lectura estudió el libro de Romanos y entendió que solamente el hombre es justificado a través de la fe. Viene la justicia de Dios. Y aquel día, como dice él, es como si hubiese caminado por el paraíso y volvía a nacer. Hermanos, estoy frente a hermanos que han nacido otra vez. Estoy frente a personas, hermanos, que nos llamamos hermanos. Nos llamamos hermanos porque entendemos que estamos en una familia y sabemos que Cristo es nuestra cabeza. Por eso nos decimos y nos saludamos de hermanos. Y entendemos que hemos vuelto a nacer, por eso tenemos una nueva familia. ¿Y de qué trata esta familia? ¿Cómo vivimos ahora en esta nueva vida que Dios nos dio? Bueno, se trata de que ahora tenemos libertad del poder del pecado. El pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Y Pablo va a explicar justamente en esta carta, va a argumentar por qué el creyente ha muerto al pecado. Y para poder vivir la vida que Dios nos demanda vivir. La vida que Dios nos demanda vivir, hermanos, no es una vida aspirante, no es algo solamente, wow, solamente será para los pastores, aquellos pastores que han vivido años sirviendo. Qué hermosa, y aún su rostro irradia paz. ¿Algún día llegaré a vivir así? ¿Que no escucharon esas expresiones de cristianos? Bueno, todos podemos vivir, y no solo en el futuro, sino en el presente, podemos vivir esa vida plena que Cristo nos ha llamado a vivir. Pero ¿dónde está la victoria? En observar una verdad. Y esta es la verdad que vamos a observar. Que el pecado ya no tiene ningún señorío sobre nosotros. Entonces, si el pecado no tiene ningún señorío sobre nosotros, aquel que está pecando está bajo la esclavitud del pecado y entonces no es creyente. Ahora, ¿se acuerdan que un día estudiamos Primera de Juan y Juan hablaba de esto y él era blanco, blanco, negro, negro? Pero aún Juan había dicho, el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Pero ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el que vive esclavizado del pecado? ¿Cómo observa el pecado? Si el pecado es un hábito y solamente lo observo, y cuando entiendo el pecado solamente me duelo de las consecuencias, esa persona está muerta. Pero aquel que observa el pecado, que ha pecado y ve que ese pecado fue contra Dios, continuamente va a andar, ¿qué? Confesando sus pecados. Como dice 1 Juan 1:9. Esa es la gran diferencia de un incrédulo y un creyente. Y los cristianos podemos vivir una vida plena que Dios nos llamó a vivir solamente por esto, por la gracia de Dios. Y esa gracia hizo que Dios nos dio libertad en Cristo del poder y la esclavitud del pecado. Para llegar a este punto de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo ya ha hablado varias cosas, ha tratado varios temas. Y tú sabes que esta carta a los romanos, Pablo va a escribir a una iglesia que él no conoce. Y dicen que es muy probable que Pablo lo escribe desde la ciudad de Corinto esta carta. Y es muy probable que Febe va a llevar esta carta. Y Pablo, es más, no va a escribirlo, él va a tener un amanuense que Pablo le va a dictar y el amanuense va a escribir toda esta hermosa carta. Y lo que ha hecho esta carta, como te digo, como por ejemplo Martín Lutero ha expresado qué significaba esta carta para él, los que podemos y en algún momento estudiamos la carta a los romanos, y los que han estudiado la carta a los romanos te habrás dado cuenta que cuánto contenido doctrinal tiene esta carta. Esta carta, por ejemplo, Pablo, desde el capítulo 1 hacia adelante, después de una pequeña introducción, va a mostrar cuán culpable es el hombre. El hombre es culpable por sus pecados. Y una de las razones es por darle espalda a Dios y desear
el pecado y ir desenfrenadamente tras el pecado, y Pablo lo va a detallar cómo el hombre se ha perdido. Entonces el hombre no tiene excusas, el hombre está sentenciado a la muerte eterna por causa del pecado que reina en el hombre, y nadie puede salir de esa verdad. Aún los que tienen ley, a los que no tienen ley, y eso Pablo va a tratar en los primeros 3 capítulos, que todos están en la misma condenación, todos van a la muerte eterna, todos son sentenciados, todos están en esa misma condición, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A partir de ahí, Pablo va a comenzar a desarrollar ahora cómo se obtiene la justicia que solamente viene a través de la fe, y va a tratar distintos aspectos de esta justicia. Por ejemplo, Pablo va a hablar que a través de esa justicia ahora el hombre puede tener paz para con Dios. Está en el capítulo 5, versículo 1. No solamente eso, sino tiene entrada la gracia, el capítulo 5, versículo 2. No solo eso, sino puede gloriarse en medio de las tribulaciones, capítulo 5, 3. Y es salvo de la ira, el 5, 9. Y es reconciliado, 5, 11. Pablo trata ahora que el hombre puede tener ahora paz con Dios por la justicia que solamente viene a través de Cristo. Y antes, en el capítulo 4, Pablo va a poner el ejemplo de Abraham, cómo él ha abrazado la fe. La fe su fe que Abraham tuvo, le fue contado por justicia. Y ese modelo va a poner para seguir desarrollando cómo ahora el creyente, a través de la fe, tiene la justicia de Cristo y ahora puede tener beneficios y gozar de muchos privilegios. Sé que todo esto es bastante contenido. De cada cosa que hablé, tiene un profundo contenido. Pero no solo eso. En el capítulo 5, Pablo va a desarrollar toda una idea y va a argumentar, hermanos. Fíjense desde el versículo 18, por ejemplo. Así que, porque el capítulo 5, desde el versículo 12, va a poner a Adán y a Cristo como un contraste entre ellos y a la vez un paralelo. O sea, un contraste, obviamente Adán tiene una concupiscencia pecaminosa y Cristo no tiene una concupiscencia pecaminosa. Ese sería el contraste. Pero el paralelo es que en ellos, en Adán, todos hemos sido contados, se nos ha imputado el pecado. Todos hemos sido hallados pecadores en Adán. Pero en Cristo, todos los que han puesto su fe en Cristo ahora han sido hallados justos. Entonces, si hemos sido hallados justos, entonces, ¿cómo vivimos la vida? La vida presente. Fíjate el versículo 18, dice, así que, 5:18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. ¿Y quién es ese que nos representó para que todos seamos pecadores? Adán. En Adán todos hemos sido hallados pecadores. Así que cuando un matrimonio tiene su hijo, nace un bebé, nace un pecador. Y ahí está un pequeño pecador. Y el hombre va trayendo pecadores al mundo. Y así están constituidos, son pecadores por la desobediencia de un hombre. Y sigue diciendo, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claro, acá hay una tarea de la ley. Y Pablo lo va a explicar en la carta a los Gálatas, que la ley ha sido como un pedagogo, que nos ha enseñado, nos ha hecho observar cuán pecadores somos. De cierta manera, todos queremos huir a tener el conocimiento. No lo digo de manera activa, pienso que no es así, pero no vamos a veces a la Escritura, porque si observamos la luz, a mayor luz, nos damos cuenta cuán pecadores somos. O sea, si cerramos la Biblia, hermanos, podemos estar andando en cierta tiniebla. No en tiniebla porque somos creyentes, pero no estamos observando la vida que Dios nos llamó a vivir. Entonces, cuando abres la Escritura, te vas dando cuenta cómo debes vivir. Y entonces es la luz ahora donde debemos vivir. Entonces, la ley, ¿qué trae? Trae el conocimiento del pecado. Bueno, el que estaba sin Cristo, esa ley le condenaba. Y la única forma que esa ley le va a empujar ahora es a Cristo. Porque Cristo cumplió toda la ley. En Él nosotros somos constituidos justos porque Él cumplió. Él, diríamos, toda la ley la guardó.
perfectamente. Y ahora su justicia fue aplicada a nosotros. Y por eso somos declarados justos nosotros. ¿Y de qué trata que seamos declarados justos? Trata de que ahora somos vistos santos. O sea, sin la justicia de Cristo, nadie puede ser visto delante de Dios santo. Cuando Dios ve la justicia en nosotros, por eso nos ve en santidad. Y esa es la santidad posicional. Somos santificados. Pero ahora tenemos que vivir la santificación. Y esta santificación es progresiva. Tenemos que continuamente llegar a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Para llegar a eso, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo, tenemos que seguir abandonando el pecado. Entonces, Pablo acá está desarrollando que ahora somos justificados por la justicia de Cristo. Fíjense el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Qué hermosa verdad! Esta hermosa verdad es que la gracia reina ahora en nosotros y por medio de Cristo. Nadie de nosotros merecía la salvación. La salvación fue completa, entera y totalmente de Dios. Y solamente por gracia hemos sido rescatados del infierno. Ahora vivimos en esa gracia. Entonces decimos, como acá dice, tenemos vida eterna. ¡Wow! Tenemos vida eterna. Entonces, si tengo esa gracia, si tengo vida eterna y he sido justificado, ahora puedo hacer lo que quiero con mi vida. Puedo vivir en pecado. Ya tengo la vida eterna. Entonces puedo dejar de ir a la iglesia. Porque ya soy creyente. Ya Dios me salvó. Tengo la vida eterna, entonces puedo hacer lo que quiero con mi futuro. No importa lo que haga con mi vida. Porque ya tengo la vida eterna. Ya soy salvo. Porque por gracia soy salvo. Solamente la fe ha hecho que yo sea justificado y ahora sea salvo. Eso es verdad. Pero aquella persona que argumenta de esta manera está en un peligro. Puede venir eso a nuestra mente, es verdad. Y es lo que Pablo quiere derribar. Pablo quiere destruir, como alguien dijo, romper los pies de aquel que se quiere parar para argumentar y decir, entonces, como estoy en la gracia, puedo vivir de la manera que me plazca. Y acá Pablo va a decir, definitivamente no. ¿Por qué? Porque el que vive en el pecado, deleitándose en el pecado, es probable que nunca conoció a Cristo. Y ese es el argumento que Pablo va a poner ahora. Porque el pecado ya no se puede enseñorearse del creyente. Ya no lo puede esclavizar, ya no lo puede someter. Y eso es lo que va a tratar Pablo. Y eso va a ser todo desde el versículo 1 hasta el versículo 14, que Pablo va a desarrollar esta idea y nosotros lo vamos a ver, como te decía, en 2 domingos. Así que, en primer lugar, vamos a observar esto. El que ha gustado de la gracia no puede vivir en el pecado. El que ha gustado de la gracia no puede vivir en el pecado. Solo la primera parte. ¿Qué pues diremos? Y acá Pablo lo que trata de hacer es argumentar como algo de manera ficticia, o sea, de manera hipotética, tratando de argumentar y ganándoles a aquellos que pueden observar la gracia y entonces dicen, puedo pecar entonces. Y Pablo les gana a ellos, en ese pensamiento les gana. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, Pablo va en primer lugar en esa idea, pero con un solo fin. El fin no es que haya ese pensamiento del creyente, sino destruir ese pensamiento. Entonces esta idea dice, ¿qué pues diremos? Y esta idea, ¿qué pues diremos?, está apuntando al futuro. Una respuesta a esta pregunta, como si se anticipara que alguien de manera extrema, que piense, puede vivir en el libertinaje. Como si alguien pudiera afirmar esto. Yo me puedo dar permiso entonces en el pecado. Puedo hacer lo que quiero. Y tiene esta idea en la mente. Y al final, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿o no? Eso dice 1 Juan 1:9, ¿o no? Sí, dice 1 Juan 1:9. Entonces, peco, ¿y qué hago? Oro. Peco y oro. Y ese dinamismo tengo. Voy pecando
y puedo seguir orando porque Él me perdona, dice su palabra. El que tiene esa idea en su mente, lo que ha hecho es revelar lo que hay en su corazón. Y Pablo lo que está diciendo acá, de ninguna manera puede ser posible. ¿Por qué? El pecado es un accidente para el creyente y no es un hábito. Es un accidente. Y no podemos decir que los que estamos acá no pecamos. Si dijera, levante la mano el que no peca en un día, el que no levanta sería un mentiroso. Pecamos. Pero ¿sabe lo que hace el pecado nada más? Es un accidente y trae dolor. Y pasan muchas cosas en el corazón del creyente por la obra que Cristo ha hecho y por la obra del Espíritu Santo. Pero no es un hábito, no se deleita. El incrédulo creyente no se deleita como el incrédulo se deleita en el pecado. Entonces, Pablo quiere acá cerrar esto. Y es más, dice, ¿qué pues diremos? Y esta es la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La gracia. Y gracia, sabemos lo que es, ¿no? Regalo inmerecido. Eso sabemos que es gracia. Entonces, acabamos de cantar esta canción, su gracia es mayor. Él siendo omnisciente olvida mi error. Su gracia es mayor, su gracia es mayor. Y es una verdad tan hermosa que lo debemos cantar a viva voz, porque realmente su gracia es mayor. Ahora, pero no porque su gracia sea, ya que es gratis, no porque su gracia se nos ha sido dada, podamos nosotros vivir de la manera que nos plazca. No es así. No es así. No podemos vivir como queramos. Entonces, no puede venir esta afirmación a nuestra vida de uno que fue regenerado. No puede pensar, al observar las bendiciones que Dios le da como gracia, ahora yo puedo vivir como me place, solamente deleitándome. Quizá esa persona solamente de manera intelectual entendió la salvación, pero no de manera experimental. Porque una cosa es saber que Cristo murió en la cruz por tus pecados y otra cosa es creer que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Lo puedes saber, lo puedes definir, porque de cierta manera lo que tienes en tus manos son letras. Y tú sabes que para estudiar un libro de letras tienes que estudiar gramática. Y cualquier profesor de lengua podría venir acá y sacarte las ideas centrales, te podría explicar las palabras, pero estando muerto, no entendiendo, no teniendo la iluminación y no creyendo. O sea, tú puedes tener definiciones, podemos decir de manera clara conceptos y estar muerto. Pero acá Pablo dice, de ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y esto, el versículo 2 empieza diciendo, en ninguna manera. Y esta es la respuesta. La respuesta para que los que han sido justificados gratuitamente, en ninguna manera. Lo que quiere decir esto es, no puede hacer así. Jamás. Ni se te ocurra, ni pase por tu mente. Ni pase por tu mente traer primera de Juan 1:9 para pecar. Para decir, no sé, si te estimula un amigo, en un sentido te tenta un amigo, una situación, y digo, luego puedo confesar. De ninguna manera puedes caminar o transitar por la vereda de la muerte, entendiendo que tú has sido regenerado, sabiendo que te has sacado de ese camino de muerte. De ninguna manera. El que ha sido salvado jamás puede traer ese argumento para ahora pecar deliberadamente. Si no ha sido salvado. Porque ha sido salvado, ahora debe vivir. Entonces, Dios nos libre, nunca, jamás, que no podamos llegar a pensar de esta manera, que no lleguemos a existir y traer y afirmar este argumento en nuestras mentes. De ninguna manera. Temamos a Dios y reconozcamos que es gracia.
Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Creyente peca. Si alguno hubiese pecado, tenemos abogado. Pero no puede decir y pensar, tengo un abogado, entonces voy a pecar todo lo que yo quiero. De ninguna manera. Tenemos el abogado para aquel que viene a acusarnos. Satanás nos va a acusar delante del Padre, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero no podemos pensar en pasajes que nos da el perdón el Señor, que cuando confesamos, y ahora puedo hacer lo que quiero. No es así. El creyente va a vivir en santificación y en una santificación progresiva. Primera de Juan 3:6-8 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Un predicador, cuando dice acá, el que practica el pecado es del diablo, un predicador argumentó y definió de esta manera como un ejemplo. El creyente no tiene como hábito el pecado, pero no quiere decir que no peca. Entonces él dijo, si pasases un día de mi vida conmigo, debieras observar en mi vida que el pecado en mí es una hace momentos usé una palabra. Se me fue la palabra. ¿Alguien se recuerda? Un accidente, ahí está. El pecado en mí es un accidente y no un hábito. Si pasaras un día entero conmigo, observarías que el pecado es un accidente. Pero si pasases el día entero a mi lado y observaras un hábito de pecado en mi vida, entonces no soy creyente. El creyente no vive el día pecando. El creyente no puede estar una semana pecando. El creyente no puede estar un mes en el pecado. El creyente no puede estar en un sentido viviendo en el pecado. Si es creyente, lo que va a hacer el Espíritu Santo le va a mostrar y va a salir de ese lugar. Por eso está la iglesia como medio de gracia para a creyentes que pecaron y no vienen a la iglesia, lo que dice Mateo capítulo 16, de cómo proceder con estos hermanos. La forma para ir y buscarlos, Mateo 18, para ir a buscarlos a estos hermanos. Y cuando no responde, lo que está demostrando es que nunca fue creyente. El creyente lo que va a hacer es abandonar el pecado. Entonces cuando dice acá, el que practica el pecado es del diablo, el que tiene como hábito el pecado, demuestra de quién es hijo del diablo. Pero el que no practica el pecado, demuestra de quién es hijo. Y el pecado es un accidente en la vida del creyente. Y podemos continuamente tener accidentes, pero no es un hábito. Otro predicador dijo de esta manera, cuando habló de la ira, por ejemplo, él dijo, cuando te acuerdas que 1 de Timoteo 3, uno de los requisitos del obispo dice, no un iracundo, entonces el pensar que el pastor no se aira sería que fenómeno, ¿no? El pastor se aira, porque es un pecado que todos luchan. Pero sabes, él definió de esta manera, así, la ira en un creyente, es más, en un pastor, no es anual. O sea, un pastor que vive continuamente airado, hay un problema que tiene ahí. Hay un pecado que no está observando. La ira va a ser algo, un accidente para este hombre, pero no va a ser un hábito que va a tener por muchos meses en su vida. No es un estilo de vida. Y ningún pecado es un estilo de vida en la vida del creyente. Ningún pecado. Y la pregunta es, ¿por qué ningún pecado es un estilo de vida? Es un hábito. ¿Por qué no?
¿Por qué Pablo acá afirma diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, jamás, de ninguna manera, imposible, imposible que el creyente, el salvo, el regenerado, pueda convivir practicando continuamente y placiéndose en el pecado. Es imposible. Y ahora va a argumentar Pablo las razones por qué. Y eso sería el punto número 2. El punto número 2 es, el creyente puede vivir una vida nueva por la unión con Cristo. El punto número 1 solo fue el versículo 1 hasta el versículo 2, la primera parte, de ninguna manera. Y ahora vienen los argumentos que Pablo va a poner. Dice, el creyente, el punto 2, el creyente puede vivir una vida nueva por la unión con Cristo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y acá está el primer argumento de Pablo. El primer argumento empieza diciendo, porque los que hemos muerto al pecado. Y esto es enfático, esto está dado por hecho. El creyente murió al pecado. Entonces, ¿qué es el pecado en nosotros? Pensemos en esa vieja naturaleza, que muchas veces en otra parte de la Biblia habla del viejo hombre, la vieja naturaleza. Y acá Pablo lo define de esta manera, ha muerto. Antes que esto suceda, cuando éramos incrédulos, nosotros estábamos muertos. Muertos y esclavizados del pecado. Y nos sometíamos a esa vieja naturaleza. Y hacíamos las cosas que nuestra carne nos empujaba a hacer. Y éramos esclavos de nuestros propios pensamientos. Y corríamos tras la corriente de este mundo. Según el príncipe de la potestad que opera de esa manera. Y así estábamos. Pero al creer en Cristo, se revirtió eso. Tenemos la vida de Cristo y eso que nos esclavizaba murió. Murió en nosotros. Es un cadáver. Es como que pende un cadáver de nuestra espalda, ya no puede hacer nada. Un cadáver es un cadáver. Así estábamos sin Cristo nosotros, muertos, pero ahora la vieja naturaleza o el pecado está así, no tiene poder, no tiene dominio, no puede. Hemos muerto al pecado. Y eso es una realidad. Porque ahora el creyente responde a otros estímulos. ¿Te acuerdas ese pasaje que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? ¿Sí? Ahora, si ustedes preguntan a Karen, porque es la mamá que tenemos acá, la mamá, tiene un bebito recién de unos meses, le preguntan a ella, ¿cuánto llora el bebé para comer? Y seguro les va a responder, muchísimo. Y seguro le hacen otra pregunta. El bebito, o tu hijito, Sebastián, cuando le estás cambiando, ¿prefiere que le cambies o prefiere que le des la leche? ¿Qué prefiere el bebé? ¿Que le ponga el tipo de color de ropita cuando tiene hambre el bebé? Está pensando, ¿qué ropa? Mamá, ponme esta ropita para luego tomar mi lechecita. ¿Qué hace el bebé? El bebé desenfrenadamente llora. Llora para tomar leche. Su propia naturaleza le lleva a gritar, a llorar desesperadamente, porque tiene vida, llora así. Pedro dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. El que tiene vida, así desea la leche, desenfrenadamente. Eso es algo natural en el que tiene vida espiritual. Pero el que está muerto no desea eso. No desea la palabra. Pero el que tiene vida sí. Y ahora Pedro usa eso para que los creyentes antiguos vivan de esa manera. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, si antes no respondía a ese estímulo porque estaba muerto, ahora el pecado está muerto. Y ahora sí puedo responder al estímulo del deseo de la leche espiritual. Porque estoy unido con Cristo, y es lo que Pablo va a decir.
Porque los que hemos muerto al pecado, y esta es la verdad, esta es la realidad, y acaba y está bien esta pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Imposible. Pablo te está diciendo, es imposible que ahora trates de revivir al muerto para seguir esclavizado a él. Es imposible. Ya has muerto al pecado. Esta es la realidad que tiene el creyente. El incrédulo no puede vivir en esa realidad. El creyente sí. Ya no le domina nada. Ya no se enseñorea de él el pecado, los deseos. No se enseñorea de él. Entonces ya no vive en el mismo desenfreno. Esta idea de hemos muerto es que totalmente somos indiferentes en sentimiento, en reacción, en respuesta hacia el pecado. Ahora tú dices, pero yo observo que el pecado todavía me estimula, o sea, veo que me tenta. Y esto es otra verdad. Sí, pero no te domina más. Quedaron los residuos, quedó un remanente del pecado. Un día les hablé a algún grupo de ustedes como una cucaracha. Les dije alguna vez a algunos, si no dije, hoy lo quiero decir. Es como una cucaracha. Cuando matas una cucaracha, matas a la cucaracha, pero la patita sale y se comienza a mover la patita. La cucaracha está muerta, pero hay una patita que está viva. Esa patita que está viva aún es esa presencia del pecado en nosotros, pero ya está muerto la cucaracha, ya está muerto el pecado, ya no puede tener dominio sobre nosotros, no se puede enseñorear. No puede entonces decir un creyente, no puedo salir de este pecado. Porque si dice no puedo salir de ese pecado, lo que está afirmando es que está esclavizado al pecado y entonces no es creyente. Cristo lo debe liberar. Porque cuando Cristo lo libera, entonces realmente será libre. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y va a vivir la santificación que Dios le ha demandado. Entonces así aún puedes observar tu vida. Los estímulos que tengo responden a lo que son cosas espirituales en mi vida. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo está dando por hecho esta realidad. Que están todos los creyentes. Por la justicia de Cristo, ahora el pecado está muerto en nosotros. Es un cadáver. No nos puede manipular, controlar, no nos puede dominar, no nos puede subyugar, no nos puede oprimir, no nos puede rendir, no nos puede sujetar, no nos puede reprimir. Ya no, porque hemos muerto al pecado. Qué hermosa verdad. Ya no nos puede, les vuelvo a decir, el pecado no nos puede controlar, no nos puede manipular, no nos puede dominar, no nos puede subyugar, no nos puede oprimir, no nos puede rendir, no nos puede sujetar, no nos puede reprimir. Ya no más. Por la libertad que Cristo nos dio. Pablo dice, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ya no andamos en la corriente de ese mundo. Ya nuestra carne no se somete más. O diríamos, perdón, sería así. El nuevo ser creado en nosotros no se somete más a nuestra carne. Y ya no estamos sometidos a nuestros pensamientos pecaminosos. Ya no más. Aunque el pecado es una realidad en el creyente, pero ya no nos puede dominar. Y el versículo 3, fíjate, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Acá Pablo lo que va a hacer es apelar al conocimiento. Y acá dice, ¿o no sabéis? Los que hemos muerto, dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Acá Pablo no está hablando del bautismo, ¿ok? Primariamente no está hablando del bautismo. El bautismo de agua, no está hablando. Pero usa la palabra bautismo para poner esa figura, esa metáfora, para que nosotros entendamos ese simbolismo de lo que es el bautismo. Cómo hemos sido bautizados juntamente con Cristo para que no vivamos más al pecado. O sea, lo que Pablo está haciendo es argumentar esta idea de que el pecado ha muerto. No nos puede someter. Entonces,
Pablo usa la figura del bautismo. ¿Cómo sucedió? Para tener libertad del pecado. Esto es un simbolismo. Esto sucedió cuando Cristo murió y resucitó. Pablo apela a ese conocimiento. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir hemos sido bautizados en su muerte? Este verbo hemos sido bautizados es un verbo que está en tiempo aoristo, es un pasado, y está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Hemos sido bautizados, quiere decir, yo no he hecho nada, esto sucedió en un campo espiritual. De lo que está hablando acá bautismo, es un bautismo espiritual. He sido bautizado en Cristo, y he sido bautizado en su muerte. Como he sido bautizado en su muerte, Cristo venció el pecado y venció la muerte. Como Cristo venció el pecado y venció la muerte, el pecado no puede dominarme más. Y esta es la verdad, porque he sido bautizado. Y esta idea que he sido bautizado, Primera de Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido puestos en Cristo. Y este es el bautismo que sucedió, incluidos en Él, en ese cuerpo. Y cuando Cristo murió, hemos muerto al pecado. Entonces, todos los cristianos que hemos sido bautizados, nos recuerda este hecho. Claro, el bautismo, ¿qué hace? El bautismo es un testimonio público de una persona que está acreditando que creyó en Cristo, no que va a creer en Cristo, que creyó en Cristo. Esto es algo que ya pasó. O sea, el bautismo que ustedes ven y observaron aún en nuestra iglesia, están viendo a una persona, no que en ese momento es salva, sino ese bautismo es un testimonio de lo que ha pasado algo en un pasado en su vida, que él creyó en Cristo. Y él es una nueva persona, tiene una nueva vida. Y ahora públicamente lo quiere decir. Quiere, a través de ese bautismo, simbolizar lo que Cristo ha hecho. Ha muerto y ha resucitado. Es esa idea, lo que Pablo está diciendo acá. Hemos sido bautizados en Cristo. Hemos muerto al pecado. Y por eso puede el creyente tener vida. Una vida en él. Una vida distinta. Hemos sido bautizados. Y dice, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, hemos sido sumergidos en su muerte. Mientras él moría en la cruz del Calvario, cargando mi pecado que le era ajeno a él, él murió como si fuera un pecador. La justicia de Dios se mostró en ese momento, cuando mató al Hijo. Nosotros morimos en Cristo para tener vida. Tú y yo hemos sido inmersos en Él, en su muerte, como la figura de quien también, como si yo estuviera al lado de Él o en Él, muriendo, pero no para llevar mi propio pecado, sino para tener la vida de Cristo ahora en mí. O sea, piensa este hecho. La única forma, sería de otra manera para explicar, la única forma para que el creyente viva la vida que Dios le mandó a vivir es que esté unida a la vida de Cristo. Entonces preguntas esto, la vida de Cristo, ¿cómo es la vida de Cristo? Cristo murió y resucitó. Entonces, hoy Cristo está vivo. ¿Quieres unirte a ese Cristo vivo? Pero primero tienes que pensar en esto, en su muerte. Y en esa muerte, aquel que cree ha sido sepultado juntamente con Cristo, para que ahora viva la vida de Cristo. O sea, no puede haber la vida de Cristo si antes no he participado de la muerte de Cristo. Y cuando yo muero con Cristo, Cristo me da de su vida y por eso puedo tener libertad del poder del pecado. Y el pecado ya no tiene dominio sobre mí. No se puede enseñorear de ningún creyente. Es por eso que el creyente puede vivir en santificación.
no es, como te decía al inicio, un, un gran ideal. Cuando sea anciano, llegaré a ser como ese pastor. No, hoy, hoy puedo vivir la vida cristiana. Esa vida que dice en ese pasaje que te cité, de mi interior correrán ríos de agua viva. Una vida plena, una vida en santidad, matando el pecado. El 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Y acá Pablo te da otra razón, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ese bautismo, esa figura, ese símbolo, está usando Pablo acá, que estamos al lado de Él. Cuando murió hemos muerto al pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ahora nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Entonces, uno que ha muerto al pecado puede decir esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero no puede decir esto una persona que no ha muerto al pecado. ¿Sabes por qué? Porque no puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No puede decir Cristo vive en mí. Si ve su vida en la semana continuamente pecando. No puede decir, Cristo vive en mí. No vive Cristo en él. Está muerto. Que el que ha muerto al pecado, ahora Cristo vive en él. Ahora, Pablo, voy a adelantar bastante, Pablo habla como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Me encanta esta parte porque te habla ahora de lo que debemos hacer, dónde estamos ahora. Andemos en vida nueva. Y sabes que la palabra andemos, en el griego hay dos palabras que se usan para andar. Peripateo es una de esas palabras y la otra palabra es estoigeo. Esa es la otra palabra. La palabra peripateo, esta primera palabra es un andar continuo, un hábito de andar, un andar diario, y la otra palabra te da la idea de andar, pero detrás de una fila, como estar en una cuadrilla como un soldado. Estas dos palabras están en el griego y se usan estas palabras en la Biblia. Pero Pablo acá está usando la primera palabra, andemos en vida nueva, esta es la palabra peripateo. Y te cito algo. Sabes que en la antigüedad un ejemplo curioso al respecto se observaba, por ejemplo, en Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles, cuando él enseñaba, no enseñaba como ahora lo estoy haciendo en un salón y él enseñando, sino él enseñaba a los peripateicos, peripatéticos, así, peripatéticos. ¿Y quiénes eran estos peripatéticos? Eran que cuando Aristóteles, mientras él caminaba, sus alumnos tomaban la enseñanza. O sea, él enseñaba no en un lugar, sino él caminaba. Y mientras él caminaba, sus alumnos tomaban sus enseñanzas de él. Entonces, es esa idea, peripateo, andando por todo lugar, cualquier momento y cualquier lugar. Esta palabra Pablo lo usa para referir ahora a la vida cristiana. Peripateo es un andar continuo en todo lugar libremente. Pero, porque sea libremente, no puedo andar como yo quiero. Si no, dice Pablo acá, andemos en vida nueva. Es una vida nueva. No es una vida como la que tenía antes. Esto puedo pesarlo. Mi vida ha sido transformada. Mi vida ha sido cambiada. Desde el día que yo dije que he entendido el Evangelio, que el día que yo respondí al Evangelio, ¿realmente mis deseos cambiaron? ¿Mi deseo hacia un futuro cambió? No estoy hablando de dejar una carrera o no dejar la carrera. Estoy viendo el propósito por la carrera aún. ¿Cambiaron mis deseos? Porque el que ha sido regenerado, toda su vida ha sido transformada, ha sido regenerado, ha vuelto a nacer
y tiene una vida nueva. El creyente tiene una vida nueva. Como dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 5:1-2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andar continuamente. Entonces, la vida nueva no es como la vida que llevábamos. ¿Recuerdas el pasaje de Efesios 4:17-21? Fíjate, Efesios 4:17-21. Efesios 4:17-21. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, es eso, el peripateo, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El versículo 19, los cuales que después que perdieron toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así vive el incrédulo. Anda en el pecado de manera desenfrenada. No quiere decir que cuando ves a una persona está andando así, no lo ves, digo, yo no lo estoy viendo, que se está emborrachando, que está pecando, pero tú no sabes que su corazón está inclinado a esos deseos. Y solamente es cuestión de momentos. Cuando nadie lo ve, cuando está en un lugar distinto, ay, saca a luz todo lo que hay en su corazón, vive en esos deseos, vive pecando. Pero vosotros ya no andéis. No puede el creyente andar de esa manera. ¿Por qué dice, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús? Si habéis oído así, si habéis sido enseñados por Cristo, no deben andar así. O sea, no es congruente un creyente que viva sometido al pecado. Hay libertad del pecado, porque hemos aprendido quién es Cristo. Primera de Pedro 4:3-4, fíjate este pasaje. Primera de Pedro 4:3-4. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Esa es la misma palabra, peripateo, andando en lascivias. Lascivias es desenfreno, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Pedro dice acá, basta ya. No puede ser que ustedes caminen así. No deben andar así. El creyente no debe andar así. Y es más, a ellos, a los que andan así, Pedro dice, les parece cosa extraña que ya no corren en el mismo desenfreno. Si antes que estábamos muertos, íbamos tras la corriente de este mundo, por la ignorancia que había en nosotros, pero ahora ya el creyente no corre en ese mismo desenfreno. ¿Saben por qué? Porque ha muerto y ha resucitado y tiene la vida de Cristo en él. Entonces, ahora demuestra una vida nueva. Una vida nueva es una vida especial, una vida con marcas de un creyente. Demuestra de maneras prácticas, se evidencia los frutos de un creyente. Y uno de esos frutos es lo que observo. El deseo de escuchar la escritura. Es uno de esas marcas de un creyente. Deseo de escuchar la Biblia, la palabra de Dios. Porque tiene hambre, quiere comer. Y en último lugar, en primer lugar te dije, el que ha gustado de la vida, de la gracia, no puede vivir en el pecado. En segundo lugar, el creyente puede vivir una vida nueva por la unión con Cristo. En tercer lugar, la unión con Cristo en la cruz nos da libertad de la esclavitud del pecado. La unión con Cristo en la cruz nos da libertad de la esclavitud del pecado. Del versículo 5 al versículo 7. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué sea? Destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, Pablo acá da un argumento lógico y dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que ha sucedido en aquella cruz cuando Cristo murió, dice, hemos sido plantados juntamente con Él en su muerte, en aquella cruz. Y si hemos sido plantados juntamente en esa cruz con Él, también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cristo resucitó? Les pregunto, hermano, ¿Cristo resucitó? Y si Cristo resucitó, entonces tenemos libertad del pecado. Ese es el argumento que Pablo está diciendo acá. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Este es ese cuadro. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, estaba matando mi pecado, el dominio de mi pecado. Por eso Cristo cargó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En aquella cruz estaba llevando mi culpabilidad, lo que me condenaba. Estaba siendo clavado en esa cruz del Calvario y con Él estaba muriendo. Y ya el pecado no iba a tener más señorío sobre mí, pero no por lo que yo haya hecho algo, no, sino porque Él va a resucitar y puedo participar de su vida. Dice acá, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Qué pasó con el cuerpo del pecado? Fue aplastado. Recuerden la cucaracha. Aplastado, destruido. Por eso el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Y dice, a fin de que no vivamos más para el pecado. Y este es el propósito. El propósito por la cual Cristo nos salvó. Este es un propósito. No sirvamos más al pecado. Y ahí la palabra servir, esta palabra te da la idea de esclavo. No sirvamos más al pecado. Ya no podemos servirle como un esclavo, sometidos al pecado y satisfaciendo nuestro corazón. Ya no más. Hemos sido liberados del pecado. Entonces quiere decir que el creyente murió al pecado en la muerte de Cristo para vivir la vida en plenitud que Cristo otorga a todos aquellos que fueron plantados juntamente con Cristo. Y todo esto es en Cristo. Es una identificación total, inseparable, para vivir una vida nueva en Cristo. Entonces, escucha esto. Si no hay unión con la muerte de Cristo, no puede haber una unión con la vida de Cristo. Por lo tanto, si has muerto con Cristo al pecado, no puede el pecado reinar en tu vida. La pregunta es, ¿el pecado que es presente en nosotros está reinando? Si está reinando y te tienes sometido y nunca has podido salir, es que nunca naciste. Pero si el pecado, observas que sí hay la presencia del pecado, pero observas que hay victoria, esto es lo que quiero que observes. El pecado más no te puede dominar. Y quiero afirmar esa verdad. No te puede esclavizar el pecado. Tienes libertad del pecado. No te puede esclavizar más. Hay libertad. Y el versículo 7 dice, porque el que ha muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también que viviremos con Él. Y el 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y esto es lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Al darnos libertad del poder del pecado.
Bueno, quiero orar contigo y acá paramos. Continúa esto, pero lo vamos a continuar de acá, después de una semana, de aquí a 15 días, si Dios lo permite. Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos de Dios. Inclinamos nuestros rostros y espero que todo lo que escuchaste, hermano, te pueda afirmar esa verdad. El pecado ya no se puede enseñorear sobre tu vida. Tienes libertad si Cristo te hizo libre. Y si Cristo te hizo libre, vive en esa verdad. El pecado no se enseñorea más de ti, hermano. Somos libres del pecado, del poder, del dominio del pecado. Y demos gracias al Señor por eso. Padre Santo, te damos gracias por lo que hemos escuchado, el estudio de tu palabra en este momento. Observamos, Señor, lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Es hermoso pensar, Señor, que a partir de esa cruz tenemos la libertad de la esclavitud del pecado. El pecado más, ya no más, tiene señorío sobre nosotros, tus hijos, todos tus hijos. Padre, te pido, Señor, que podamos afirmar esta verdad en nuestro corazón y observar el pecado que ya fue destruido en la cruz del Calvario y ya no tiene señorío. Y podemos vivir la vida en santificación que nos has demandado vivir. Señor, también te pido por alguno acá en el grupo de la iglesia que todavía no te conoce y hoy escuchó sobre lo que es el pecado y puede ser que está esclavizado por el pecado. Te pido, Señor, que pueda observar la única manera de ser libre del pecado es Cristo, que pueda creer en tu Hijo. Concédele, Señor, que pueda responder en salvación, que pueda arrepentirse de sus pecados y clamar por perdón para ser libre también de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos toda gloria y honra a ti. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.